Noticentro 1, CMI. Encuentran otra menor de edad que sobrevivió al bombardeo contra disidencias en el Guaviare. Cali bajo el agua. Sigue emergencia por lluvias. Siloé, la zona más afectada. 50 familias damnificadas y decenas de casas destruidas. Viviendas y comercios castigados por lluvias en Dabeiba, Antioquia. Metro de Medellín afectado. Megacentros de vacunación en Cali cerrados por falta de dosis. Cartagena lidera vacunación nacional con el 88% de avance. Brote en geriátrico de Antioquia. 25 adultos mayores vacunados se contagiaron. Barranquilla con toque de queda y ley seca para Semana Santa. Otro ataque sicarial en Barranquilla. 3 asesinados. Víctimas tenían antecedentes judiciales por extorsión. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En las últimas horas, las fuerzas militares encontraron a una menor de edad de 16 años que sobrevivió al bombardeo contra las disidencias de las FARC en el Guaviare. La menor de edad estuvo 20 días escondida en la selva. Didier Chica, muy buenos días. Detalles de este operativo. Luisa, buenos días. Pues lo que hemos podido conocer es que después del bombardeo que ocurrió el 4 de marzo, es decir, hace 19 días, las fuerzas militares han mantenido intensos patrullajes en la zona en búsqueda de cualquier movimiento de los disidentes de las FARC. Solo se puede acceder por río al lugar donde ocurrió este bombardeo. Pues los soldados se llevaron una sorpresa en las últimas horas al encontrar a una joven de 16 años que tiene algunas heridas leves por esquirlas que habría sufrido durante el bombardeo. Efectivamente, ella manifiesta que ella estaba en el lugar el día del bombardeo y que se pudo esconder durante estas 3 semanas en la selva y sobrevivió pues comiendo algunos frutos tropicales y también pues con el agua de la selva. Estuvo prácticamente o completamente sola durante estas 2 semanas y de esta manera logró sobrevivir. Ella fue trasladada esta madrugada hasta el municipio de Calamar, Guaviare, donde fue recibida por el inspector de policía, que también tiene funciones de comisario de familia de ese municipio, y posteriormente trasladada a San José del Guaviare, donde inicia su proceso de recuperación médica. Así las cosas, entonces, en ese campamento por lo menos habría 4 menores reclutadas por los disidentes de las FARC el día del bombardeo. Una menor que murió, una menor de 16 años que ya fue confirmado por medicina legal que está dentro de las personas que murieron en el bombardeo. Otras 2 que sobrevivieron heridas y fueron sacadas del lugar ese mismo día por las fuerzas militares, y esta mujer que prácticamente de milagro logró sobrevivir 3 semanas en la selva en medio de condiciones muy difíciles y fue encontrada en las últimas horas por los soldados allí en este punto del oriente del país. Seguiremos atentos a la condición médica de esta menor y en general las operaciones militares que se adelantan en este punto de Calamar, Guaviare. Así es, Didier, seguiremos muy atentos a esta información. Muchas gracias. Mientras tanto, en Cali se agrava la emergencia por las lluvias que siguen arrasando casas en Siloé, en el suroeste de la capital del Valle. Varias familias han sido trasladadas a albergues temporales. Julián Collazos está en la zona. Julián, muy buenos días. ¿Cuál es la situación? Hola, buenos días. Pues mire, son 35 familias las que por ahora han sido trasladadas o están siendo atendidas por parte de las autoridades debido a la grave emergencia que se ha presentado especialmente aquí en este sector de la playa, en el barrio Siloé, en la comuna 20, en la ladera de la capital del Valle del Cauca. A mi espalda, ustedes pueden ver cómo una de las casas que se encontraba en la parte alta del sector se vino abajo, producto de la gran cantidad de lluvia que cayó en la madrugada de este lunes festivo y que se suma a la gran cantidad de agua que también había caído desde el viernes pasado en la capital del Valle del Cauca. Esa familia que se encontraba aquí vive con el señor Oscar, quien se encuentra aquí con nosotros, y tuvo que salir y se encuentra hoy viviendo con unos vecinos porque se le perdió todo lo que usted tenía. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, buen día. Sí, claro, efectivamente, como pues ya puede visualizar a nuestras espaldas, se vino el derrumbo de la parte de arriba y pues nos tapó nuestra humilde casita. ¿Con quiénes vivía usted? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? ¿Qué pasó? Pues en esos momentos estábamos a desayunar ya, cuando escuchamos un fuerte estruendo
Y pues ahí estaba mi madre, mi abuela, mi sobrino, mi persona y otro hermano. Inmediatamente pues salimos a pedir ayuda de los vecinos, nos socorrieron y pues en estos momentos estamos albergados de una vecina al frente. ¿Ya recibieron alguna ayuda, algún primer contacto de la alcaldía? Ningún tipo de ayuda. Pues hasta estos momentos los primeros periodistas que llegan hasta acá ahora son ustedes. De resto de ningún tipo de ayuda en ningún lugar. ¿Y ustedes ya habían hecho un llamado inicialmente de que esta situación podía presentarse? Efectivamente tenemos documentos que nos dieron los bomberos en ese tiempo y pues no ha sido posible, no nos han llegado nada, no nos han reubicado nada. Don Oscar, muchas gracias. Pues recordemos que la alcaldía de Cali ha dispuesto justamente en la parte de abajo de la montaña, de abajo en Siloé, un albergue en una de las escuelas para permitir que las familias lleguen a este lugar y puedan acceder a las diferentes ayudas que necesitan en este momento. De acuerdo al informe presentado por el Cuerpo de Bomberos de la estación de aquí de Siloé, son por lo menos 17 derrumbes los que tuvieron que atender solamente ayer, por lo que preocupa, ya que las lluvias no parecen bajar en los próximos días. De acuerdo a datos entregados por autoridades del departamento, desde el 1 de marzo a hoy son 13 personas las que han perdido la vida, 4 de ellas durante este fin de semana. Aquí en este sector, 8 viviendas ya se han venido abajo y hay muchas que se encuentran en peligro y que pueden ocasionar más desastres. Esa es toda la información por ahora desde la ladera de Cali. Julián Collazos para Noticentro 1 CMI. Julián, muchas gracias. Y ante la posible llegada de la tercera ola de contagios a Colombia, siguen registrándose fiestas clandestinas. Durante este fin de semana festivo se desactivaron más de 600 rumbas y se aplicaron 17.000 comparendos. Estiluengas, muy buenos días. Detalles de este operativo. Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues como usted lo ha dicho, volvieron las fiestas clandestinas y hay preocupación entre las autoridades porque principalmente se están presentando en balnearios, piscinas, en centros de vacaciones, también en algunas bodegas donde operan fiestas clandestinas. Según las autoridades fueron 694 solo durante el fin de semana y también hay que decirlo que se aplicaron 17.000 comparendos también por incumplir las medidas sanitarias. Esto significa que cada minuto 3 personas fueron sancionadas. El fin de semana del puente festivo de San José en el territorio nacional se adelantó intervención en cerca de 694 fiestas ilegales, dentro de las cuales se ubicaron 231 en viviendas y cerca de 463 en entornos públicos o espacios públicos. Importante referenciar que fueron capturadas 62 personas por violar la medida sanitaria del Código Penal, artículo 368, la cual da prisión de 4 a 8 años. También referenciar que fueron impuestos cerca de 17.000 comparendos. Esto nos quiere decir 242 comparendos por hora, 4 comparendos cada minuto. La policía también tuvo que intervenir 2.500 riñas que se presentaron. Dice la policía que esto se debe al aumento en el consumo de sustancias psicoactivas y también de bebidas embriagantes. También hablamos de otra importante noticia porque durante el fin de semana y según las autoridades de tránsito y transporte se movilizaron cerca de 3 millones de vehículos por las vías nacionales. También dijo la policía que durante el fin de semana por las terminales terrestres se movilizaron más de 1 millón de personas y en los aeropuertos del país fueron más de 200.000 las personas que viajaron. Movilidad a nivel nacional de 3.133.465 vehículos. Una movilidad en Cundinamarca de 1.100.000 vehículos y en Bogotá de 619.876 vehículos. Estas cifras son comparadas con 2019 y hablamos de una reducción del 15% de movilidad de nuestros vehículos en los ejes viales. En temas de accidentalidad, quiero aquí hacer mención de 3 casos que se presentaron en el Tolima, en Santander y en Sucre, donde lamentablemente perdieron la vida 5 personas y 35 personas más salieron lesionadas que ya están fuera de peligro.
Y en una persecución de película terminó la captura de un sujeto en la localidad de Suba. En el video que ustedes están viendo en pantalla se evidencia el momento exacto en el que un hombre se arrojó al humedal Juan Amarillo luego de intentar escapar de las autoridades. Según dijo la Policía Metropolitana de Bogotá, este sujeto había sido requerido por 2 uniformados y él emprendió la huida. Finalmente fue rescatado y se salvó de morir ahogado. Todo esto fue gracias a operaciones conjuntas entre la policía y también los vecinos que ayudaron a dar con este sujeto. El cual había ingresado al humedal de Juan Amarillo. En esta oportunidad se logra la captura de este sujeto, el cual tenía orden de captura por violencia intrafamiliar. Y actualizamos las cifras del coronavirus COVID-19 que van en aumento en Colombia. Según el Ministerio de Salud, los casos activos ya llegaron en este momento a 36.881. Se está presentando un aumento diario de cerca de 5.000 contagios. Y es que según el último reporte del Ministerio de Salud y de ayer lunes festivo, se confirmaron 5.128 personas positivas con la enfermedad. Las muertes también aumentaron con otras 120. A la fecha ya han perdido la vida por COVID-19 62.148 personas. Los casos más recientes se presentaron en Barranquilla, en Bogotá y en Antioquia. Los recuperados a la fecha ya son más de 2.235.000. Nosotros estaremos ampliando estas informaciones a las 12 del mediodía. Por ahora me despido. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y Cartagena pasó de ser una de las ciudades más atrasadas a ocupar el primer lugar de eficiencia en el plan de vacunación. Tatiana, muy buenos días. ¿Cuántas vacunas ya se han aplicado en la Heroica? Luisa, televidentes, muy buenos días. En la capital de Bolívar se han aplicado 30.663 vacunas de las 33.556 que fueron asignadas aquí a la ciudad. Recordemos que en días pasados la ciudad iba muy atrasada en este proceso debido a que los adultos mayores de 80 años no estaban asistiendo a los diferentes puntos de vacunación. Sin embargo, gracias a las estrategias que puso en marcha la Secretaría de Salud, la ciudad ahora registra como la primera en la eficacia de la aplicación contra la vacuna del COVID-19. Según la Secretaría de Salud, esto se debe a la vacuna que se aplica casa en casa, a los puntos móviles que hay en las diferentes localidades de la capital de Bolívar para que las comunidades menos favorecidas puedan acercarse sin alejarse mucho de sus hogares. Ante este panorama, la Secretaría de Salud solicitó nuevas dosis de estos biológicos para continuar con el plan de vacunación aquí en Cartagena. Y cambiando de tema, fue capturada una mujer por asesinar a su ex compañero sentimental. El hombre fue identificado como Benjamín Eduardo Correa Díaz, de 40 años de edad. Este hecho se registró en el sector Villa Carmen del barrio Genequeni. Según las versiones de algunas personas, este hombre se encontraba en su vivienda cuando esta mujer llegó hasta el lugar y tras una fuerte discusión le propinó varias puñaladas a este hombre. También manifiestan algunos vecinos que esta pareja, que llevaba viviendo varios años continuamente, presentaba discusiones y problemas. Esta mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y está a la espera de que su situación se les resuelva. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante tendremos ampliación de estas noticias. Así es, Tatiana, muchas gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI, 25 adultos mayores se contagian en Antioquia después de ser vacunados. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Siguen en aumento los casos COVID en Antioquia. En las últimas horas se presentó un brote en un hogar geriátrico con 25 adultos mayores contagiados. Algunos ya habían sido vacunados. Yusi, muy buenos días. ¿Cuál es el estado de salud? Hola Luisa, buenos días. Este informe lo dio oficialmente el alcalde del municipio de Cañas Gordas en el occidente del departamento de Antioquia, indicando que se presentó este brote en un hogar geriátrico que hace parte del municipio y que allí son 30 los adultos mayores
incluso de 70 y 80 años, los que se encuentran en el lugar y que de ellos 25 resultaron contagiados por coronavirus. Hay que hacer una precisión y es que uno de estos adultos mayores murió, pero según el alcalde del municipio fue por un coma diabético y no por complicaciones asociadas al COVID. Lo que sí indicó y confirmó es que 14 de estos adultos mayores habían sido vacunados contra el coronavirus y resultaron aún así contagiados. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, a las 11:20 de la mañana, una delicada y grave emergencia se vive en el municipio de Dabeiba, también en el occidente del departamento de Antioquia, en donde el desbordamiento de una quebrada que pasó arrasando con lodo y rocas inundó cerca de 185 viviendas, 52 locales comerciales, destruyó 10 vehículos y también dejó cerca de 500 personas afectadas. Esta emergencia es repetitiva, de acuerdo a lo que han informado las autoridades, por el desbordamiento de esta quebrada cada vez que hay temporada de lluvias, por lo que se hace un llamado a las unidades de gestión del riesgo para que hagan una atención humanitaria. Incluso estuvieron sobrevolando la zona, evaluando cuáles serían las ayudas que se van a entregar y también la reconstrucción de la plaza del mercado municipal que habría quedado destruida. Más adelante en minutos tendremos ampliación de estas y otras noticias desde Antioquia. Así es, Yusi, y también las imparables emergencias por lluvias en Santander dejan 2 sectores afectados en Bucaramanga. Eduardo Herrera, ¿cuál es el reporte que entregan las autoridades? Muy buenos días. Hola compañeros y televidentes, pues las intensas lluvias que han caído sobre Bucaramanga ya han dejado las primeras afectaciones. Tan solo este fin de semana 35 viviendas se vieron inundadas. Precisamente para ampliar esta información me encuentro con Luis Ernesto Ortega, él es el director de gestión de riesgo Bucaramanga. Director, bienvenido a Noticentro 1 CMI. Balance de las lluvias de tan solo este fin de semana. Sí, efectivamente en la madrugada de ayer domingo, entre la 1:15 y las 2 de la madrugada se presentaron precipitaciones fuertes, cayó 17 milímetros donde se nos afectaron 35 viviendas en el barrio Claveriano, producto de la fuerte lluvia que cayó en este sector, teniendo en cuenta que se colmataron las alcantarillas y el nivel de las aguas sobre las peatonales aumentó y eso le generó esas inundaciones. También se nos presentó una creciente en el puente deprimido de la Quebrada Seca con 15, que estuvo cerrado entre las 6 de la madrugada hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué se presentan estas inundaciones? Hemos tenido en la zona norte un gran volumen de personas que están invadiendo terrenos, están cortando árboles, están moviendo tierra y todo este material de arrastre se nos convierte en elementos que tapan las alcantarillas y nos generan esas crecientes que se nos dan en las vías públicas y en las vías peatonales que afectan a los barrios en la zona norte de Bucaramanga. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a las personas para tener en cuenta en esta temporada de lluvias? Específicamente el no botar, arrojar basuras en esta temporada de invierno porque son elementos contundentes para taponar las alcantarillas. También importante denunciar a la Secretaría de Interior de Bucaramanga las zonas que están siendo invadidas para que de manera rápida y oportuna sean recuperados y evitar esta pérdida de árboles que se nos están perdiendo en la ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias, director. Pues es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones para que no se sigan presentando más inundaciones en esta temporada de lluvias que continúa y se espera llegue hasta el mes de mayo. Nosotros más adelante ampliaremos esa información desde Bucaramanga. Eduardo Herrera para Noticentro 1 CMI. Eduardo, muchas gracias. Y un ataque sicarial en el sur de Barranquilla deja como resultado 3 personas fallecidas. Las víctimas tenían antecedentes judiciales. Daniela Castillo en la capital del Atlántico con los detalles de este hecho. Daniela. Buenos días, compañera en estudio y televidentes. Nos encontramos con el subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel Carlos Cabrera. Coronel, muy buenos días. Este fin de semana ocurrió en la ciudad un ataque sicarial. Sí, efectivamente, el día 20 de marzo, siendo las 9 de la noche aproximadamente, en la calle 112 con carrera 14 en el barrio Los Ángeles, al parecer llegan 4 personas en 2 motocicletas, ingresan a la residencia preguntando por el señor Hernando Rafael Padilla, el cual es conocido como el Negro, y sin mediar palabra disparan contra la humanidad de esta persona y de los allí presentes, dejando 2 fallecidos y una persona lesionada que posteriormente fallece en el centro asistencial. En este lugar se encontraban 3 personas efectivamente, de los cuales el primer fallecido, conocido como el Negro, contaba con 6 anotaciones judiciales por extorsión y homicidio. Cabe resaltar
que esta persona había sido capturada por extorsión en el año 2020 y al parecer también se dedicaba a la venta de estupefacientes en la modalidad de microtráfico y a su vez extorsionaba a los habitantes del sector. La segunda víctima, el señor Leider José Anaya, de 22 años, no presenta anotaciones judiciales, y la tercera persona, el señor Carlos Jonathan Osorio Marín, de 32 años, resultó lesionado en el evento y falleció horas después en un centro asistencial. Esta persona contaba con 8 anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas, hurto, violencia intrafamiliar, lesiones personales y fuga de presos. Esta persona también había sido capturada en el año 2020 por porte ilegal de armas y actualmente se encontraba con prisión domiciliaria. Estamos en la investigación correspondiente para dar, en primer lugar, con la búsqueda y localización de los responsables de este triple homicidio, y tenemos una hipótesis que posiblemente se trató de un ajuste de cuentas, una pugna entre miembros de diferentes bandas delincuenciales. Muchísimas gracias, coronel. Y en otras noticias, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, decretó este fin de semana para el 25 de marzo, pues ley seca, y también decretó toque de queda debido al considerable aumento de las cifras de contagiados por COVID-19 y también por las ocupaciones en las camas UCI en los diferentes centros asistenciales de la ciudad de Barranquilla. Esta y otras noticias las estaremos ampliando en unos minutos. Noticentro CMI, Daniela Castillo, en Barranquilla. Daniela, muchas gracias, y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI, Europa endurece medidas por rebrote de COVID. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. 2.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable, reveló en el Senado de la República el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho al Agua, Pedro Arrojo. El cambio climático y la preservación de las fuentes hídricas del mundo, en las cuales Colombia es un país privilegiado, fueron tema de audiencia en la Comisión Quinta del Senado. Dato dramático, el 30% de la población mundial no tiene agua potable. En su gran mayoría, esos 2.200 millones de personas que desde Naciones Unidas decimos no tienen acceso garantizado al agua potable en el mundo, no son propiamente personas sedientas que no tengan agua en sus entornos de vida. En su inmensa mayoría son personas empobrecidas que viven junto a ríos contaminados. Por eso el gobierno, según el ministro de Medio Ambiente, está empeñado en proteger los páramos. Más de 12 millones de personas en nuestro país toman y consumen agua de nuestros páramos. En el evento, el mensaje final fue claro: hay que preservar los ecosistemas por encima de los intereses económicos, porque el agua es vida. Reino Unido prohibirá vacaciones de ingleses al extranjero y multará a los infractores con 5.000 libras. Mientras tanto, Alemania extiende por un mes más las medidas de confinamiento para reducir las infecciones de COVID-19. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. En un endurecimiento de los controles fronterizos del país, Reino Unido impondrá multas de 5.000 libras esterlinas, más de 24 millones de pesos colombianos, a quienes intenten viajar al extranjero desde Inglaterra antes de finales de junio. El ministro de Sanidad británico dijo que la medida se toma por la tercera ola en aumento en algunas partes de Europa y las nuevas variantes. La nueva legislación, que será votada este jueves y entraría en vigor desde el lunes, establece que nadie puede salir de Inglaterra para viajar a un destino fuera del Reino Unido o viajar a un punto de embarque o estar presente en él con el fin de viajar desde allí o un destino fuera del país sin una excusa razonable. La canciller Angela Merkel anunció que Alemania extendió por un mes sus medidas de confinamiento e impuso nuevas restricciones, incluyendo prácticamente suspender todas las actividades públicas con motivos de Pascua a fin de reducir la tasa de infecciones de coronavirus. Merkel aseguró que el país entró en una nueva pandemia debido a la propagación de las variantes del COVID-19. El presidente ruso Vladimir Putin se vacunará hoy por la noche contra el COVID-19 con una de las 3 vacunas desarrolladas por su país. Pero el acto será privado, dijo el portavoz del Kremlin, quien aseguró que las personas tendrán que creer en su palabra, pues no mostrarán nada de esto a medios.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a rechazar la aplicación de una cuarentena nacional en el país, a pesar del récord de muertes y casos diarios por coronavirus alcanzado en los últimos días. Bolsonaro insistió en que la política de confinamientos para atajar el avance de la COVID-19 hacia los pobres más pobres y también mata, pues lleva a muchas personas a la depresión y el suicidio. En Israel, desde las 5 de la mañana, los colegios electorales abrieron para celebrar los cuartos comicios en 2 años, los más caros de su historia, marcados por las medidas anti-COVID. La jornada es festivo nacional y el transporte público es gratuito para facilitar la movilidad de la gente al votar. El favorito en las encuestas sigue siendo el primer ministro Benjamin Netanyahu, que no parece haber sido afectado por el juicio de corrupción en su contra. La votación terminará a las 10 de la noche cuando comience el recuento, que se podría retrasar varios días por el aumento de los llamados votos de doble sobre, que esta vez no solo proceden de embajadas, bases militares, cárceles u hospitales, sino también de los que están en cuarentena o infectados con COVID-19. Al menos 10 personas, incluido un policía, murieron en un tiroteo ocurrido en un supermercado en Colorado, Estados Unidos. Un reportero que acababa de salir del supermercado en el que se desarrolló la masacre grabó las escenas del tiroteo cuando todavía estaba en desarrollo en una transmisión en vivo. El presunto autor del ataque fue herido y posteriormente detenido en el lugar de los hechos y en este momento recibe cuidados médicos. A continuación, veamos los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Encuentran otra menor de edad que sobrevivió al bombardeo contra disidencias en el Guaviare. Cali bajo el agua. Sigue emergencia por lluvias. Siloé, la zona más afectada. 50 familias damnificadas y decenas de casas destruidas. Viviendas y comercios castigados por lluvias en Dabeiba, Antioquia. Metro de Medellín afectado. Megacentros de vacunación en Cali cerrados por falta de dosis. Cartagena lidera vacunación nacional con el 88% de avance. Brote en geriátrico de Antioquia. 25 adultos mayores vacunados se contagiaron. Barranquilla con toque de queda y ley seca para Semana Santa. Otro ataque sicarial en Barranquilla, 3 asesinados. Víctimas tenían antecedentes judiciales por extorsión. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque en horas de la mañana se registró una nueva balacera en el norte de Bogotá. La requisa a 2 hombres que se movilizaban en moto terminó en un intercambio de disparos. Diana Giraldo está en el lugar. Diana, ¿qué se sabe de este hecho? Buenas tardes. Luisa y televidentes, tengan todos muy buenas tardes. Pues la balacera que causó pánico en el norte de la ciudad se registró en esta esquina donde nos encontramos, en la avenida 19 con calle 104. Según información oficial, presuntos delincuentes en moto merodeaban la zona bancaria de la calle 100. Estos se resistieron a una requisa y emprendieron la huida. En esa persecución que empezó en Chapinero y terminó en Usaquén, los delincuentes habrían accionado sus armas de fogueo contra los uniformados. Momentos de pánico vivieron los habitantes del barrio Navarra en la localidad de Usaquén, cuando sobre las 9:30 de la mañana se registró una balacera en la carrera 19 con 104. Salí a correr. ¿Y en dónde se registró? Hacia allá al lado de ese muro. Los hechos se presentaron cuando uniformados intentaron requisar a 2 hombres en moto en la zona bancaria de la calle 100, quienes minutos antes habían sido reportados como sospechosos. Ante el requerimiento, los sujetos se dieron a la fuga y empezó la persecución por cerca de 10 cuadras. No, la persecución ya venía desde atrás, no se sabe si era... Más o menos, ¿cuántos balazos escuchó usted? 5, eran 5. 5 balas. Los presuntos delincuentes alcanzaron a accionar un arma de fogueo contra los policías. Cuando el policía lo quiso coger, baila, el man lo tumbó, le dio un golpe y lo tumbó. A esta hora las autoridades adelantan operativos en la localidad de Usaquén para dar con el paradero de los sujetos. Muy bien, con cámaras de seguridad de la zona, las autoridades a esta hora intentan identificar y rastrear la placa de los presuntos delincuentes. Este hecho, por lo pronto, no deja personas detenidas ni heridas. Información que registramos a esta hora del día desde el norte de la ciudad. Diana Giraldo, en Noticentro 1, CMI.
Diana, muchas gracias. Después de estar 20 días escondida en la selva, las Fuerzas Armadas encontraron a una menor de edad de 16 años que sobrevivió al bombardeo contra las disidencias de las FARC en el Guaviare. Una joven de 16 años que sobrevivió al bombardeo de las fuerzas militares contra alias Gentil Duarte en el departamento del Guaviare fue encontrada por las fuerzas militares en la selva. Los soldados encontraron a la menor en la zona del bombardeo 20 días después de la operación militar. Según una fuente militar, la joven tiene heridas menores por esquirlas que la habrían alcanzado en el momento de la explosión. La menor fue trasladada a San José del Guaviare, donde empezará su proceso de recuperación médica. Así las cosas, son 4 los menores que estaban reclutados en el lugar del bombardeo. Una de ellas murió, otras 2 fueron recuperadas el mismo día de los hechos y esta que logró sobrevivir 20 días en la selva. El gobierno presenta a los gremios los ejes fundamentales de la próxima reforma tributaria estructural. Freddy Gómez, buenas tardes. ¿Qué pasó con la reforma? Así es, Luisa, muy buenas tardes. Pues hace pocos minutos el gobierno nacional terminó lo que es el primer acercamiento con los gremios de la producción nacional de lo que será la reforma tributaria estructural, la cual será presentada esta semana al Congreso de la República. Pues temas sensibles que se trataron el día de hoy y tiene que ver con el impuesto del IVA, además de la renta para las personas naturales. En el tema del IVA, el gobierno nacional se comprometió una vez más a no gravar los principales productos de la canasta familiar, pero hizo una salvedad de que se podría dar una modificación en los bienes agrícolas que están en la categoría de exentos, donde está el pollo y el huevo, y lo cual podría implicar costos de un IVA del 19% para lo que tiene que ver en los costos de la producción. Ese es un tema que los mismos gremios le hicieron el llamado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que especifique si tiene que ver con un IVA para lo que tiene que ver en los bienes de producción en cuanto a los exentos. Esto ya que representaría un incremento para el consumidor final y obviamente afectaría el bolsillo de los colombianos. Otro de los temas es que en el programa de inclusión social se pasa de 2 millones a 4 millones de hogares, los cuales se podrían ver beneficiados con esta medida y lo cual se ampliaría mucho más en esta reforma tributaria que presentará el gobierno. En la renta de naturales, ya para terminar, se reduciría la base y los rumores, o hasta el momento lo que se plantea es que sea a partir de los 2 millones de pesos mensuales que tendrán que pagar los colombianos por sus ingresos mensuales. Estaremos muy atentos a lo que siga pasando con la reforma tributaria, tanto del gobierno nacional, sector privado y la sociedad civil que están ya discutiendo los apartes de este proyecto que será presentado al legislativo. Freddy Gómez en Noticias del Mediodía, Noticentro CMI. Así es, Freddy, muchas gracias. Y en Cali se agrava la emergencia por las lluvias que azotan a la capital del Valle. Familias afectadas están siendo trasladadas a un albergue temporal. Julia, muy buenas tardes. ¿Cuántas familias ya están en ese albergue? Hola, buenas tardes. Mire, son por lo menos 35 familias las que se han desplazado hasta este albergue. Hay un poco más de aquí de 3 familias exacto en el salón donde estamos porque se han ido a trabajar quienes han podido salir a recuperar sus trabajos. Una de ellas es doña María Ruth, quien nos acompaña. Ella está aquí cuidando a uno de sus familiares. Doña María Ruth, ¿cómo está y cómo vivió usted la situación y cómo ha sido el trato aquí en el albergue? Muy bien, gracias a Dios, nos han tratado bien aquí. ¿Y qué le digo? Pues hasta aquí nos han tratado bien, nos dieron hasta la comidita y nos dieron buena dormida, gracias a Dios. ¿Con quién vivía usted? ¿Dónde vivía? ¿Qué pasó? Vivíamos 7 familias. ¿7 familias? No, pues... 7 personas. ¿Y cuándo perdió la casa? ¿Cuándo se vino para acá? Anoche a las 7 de la noche nos trajeron para acá. Porque yo ya quedé con los 2 niños pequeños y las otras 2 niñas mías, que ahora llega una. Y las otras grandes y no quisieron venir, les tengo miedo. Bueno, esa es la situación de las familias. Por acá rápidamente vamos a desplazarnos a donde está otra familia que también lo ha perdido todo y que ha encontrado en este albergue la oportunidad de recuperarse. ¿Cómo está su nombre? José Manuel Ramos. Bueno, don José, ¿y cómo fue la situación? ¿Hace cuánto están acá? Desde ayer. ¿Y cómo fue la situación? ¿Cuándo perdieron la casa? ¿Dónde vivían? Vivo en Tierra Blanca. Y perdimos la casa, pues se vino un muro abajo. Claro. ¿Alguna afectación, alguna persona herida o todos están bien? Por la gracia municipal ya bien. ¿Bien?
Bueno, como ellos, fueron 8 casas exactamente las que durante este fin de semana se vinieron abajo. Afortunadamente, el día sábado habían desalojado a las personas que se encontraban dentro de estas casas y cuando estas se vinieron abajo producto de las lluvias de ayer en la madrugada del lunes, pues no ocurrió ningún desastre con personas que perdieran la vida. Sin embargo, han sido trasladadas a este sector. Esta es toda la información desde el albergue en Cali, Noticentro 1 CMI. Muchísimas gracias. Y en Antioquia, 25 adultos mayores que viven en una casa hogar se contagiaron a pesar de que algunos de ellos ya habían recibido la primera dosis de la vacuna Sinovac. Yussi, buenas tardes. ¿Cuál es el estado de salud de estas personas? Hola, buenas tardes. Son en total 30 adultos mayores los que habitan en este hogar geriátrico. De ellos, 25 resultaron contagiados y según informó el alcalde, 14 habían sido vacunados y habían recibido la primera dosis hace unas semanas. El brote se presentó en un hogar geriátrico del municipio de Cañas Gordas, occidente de Antioquia, en donde 25 adultos mayores de los 30 que habitan allí resultaron contagiados por COVID, pese a que hace unas semanas 14 de ellos habían sido vacunados. Se vacunaron 14 de estos adultos mayores y que el señor Aníbal Montoya Agudelo, de 83 años, falleció, no se pudo vacunar debido a la dificultad de la enfermedad que tenía, a la gravedad de la enfermedad, pero que el motivo de su fallecimiento no fue COVID, fue un coma diabético. Un brote similar se presentó en un convento de Medellín que dejó 6 religiosas muertas. El aumento de contagios en el departamento es considerable. Hace unas semanas el reporte era de un promedio de 400 casos diarios. En el último día se presentaron 1.243 nuevos contagios. Ya nosotros, la gente, ya estamos, es como en libertad, como si no existiera el COVID ni nada de esas cosas. Los casos de vez en cuando aumentan y otros bajan. Entonces hay como un pico, entonces hay que quedarnos en casita. El aumento de ocupación de camas UCI también pasó de un 68 a un 79%. Y en otra noticia del departamento de Antioquia, una grave emergencia por lluvias se vive en el municipio de Dabeiba. Allí cerca de 500 personas resultaron damnificadas y 185 viviendas inundadas. Más de 20 horas de intensas lluvias provocaron el desbordamiento de la quebrada La Desmotadora en Dabeiba, Antioquia, que pasó con lodo y rocas por el municipio, causando pánico entre los habitantes en la madrugada. 185 viviendas, 52 locales comerciales inundados, 10 vehículos afectados y 500 personas damnificadas es el saldo de la emergencia. A eso de la 1:45 de la mañana empezó la crecida de la quebrada La Desmotadora, que históricamente nos ha dejado más de 160 muertos. Hoy, gracias a Dios, no tenemos que lamentar vidas humanas, pero sí muchas pérdidas. El Departamento de Atención y Gestión del Riesgo de Antioquia sobrevoló la zona afectada y llegó hasta el municipio para hacer un censo y determinar ayudas humanitarias y además la reconstrucción de la plaza de mercado. Afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas, eso es lo que más nos interesa, no hay afectaciones en vidas, no hay lesionados, no hay personas desaparecidas, que eso yo creo que es lo más importante para nosotros. En Medellín las intensas lluvias también afectaron el sistema metro, que tuvo que restringir por intervalos el servicio en 3 estaciones debido a la socavación en un tramo de la línea Ferra. Esto produjo caos en la movilidad de los usuarios esta mañana. Las autoridades recuerdan que hay alerta para todos los municipios del departamento de Antioquia, por lo menos hasta abril, por temporada de lluvias. Es todo. Desde Antioquia, Yussi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yussi, muchas gracias. Imparables emergencias por invierno en Santander. Las lluvias de las últimas horas causan estragos en 2 sectores de Bucaramanga. Eduardo Herrera, buenas tardes. ¿Cuál es el reporte que entregan las autoridades? Compañeros y televidentes, buenas tardes. Pues al menos 35 viviendas se vieron afectadas, 2 vías de acceso a la ciudad con paso restringido e inundaciones en vías principales son el primer reporte que dejan las intensas lluvias que cayeron este fin de semana sobre Bucaramanga. Bucaramanga y su área metropolitana son una de las regiones más afectadas por las torrenciales lluvias de las últimas 24 horas. Las cuales dejaron calles inundadas y derrumbes en vías de acceso a la ciudad. La vía nacional se nos colmataron las alcantarillas
prácticamente esta vía se nos convirtió en un río y fue a parar al barrio Claveriano, que nos fue a afectar a 35 viviendas con inundaciones a nivel de primer piso. Las inundaciones fueron por el orden de casi el metro en algunos puntos. Entre tanto, en el departamento 16 municipios sufren graves afectaciones. Son más de 16 municipios en los cuales se están atendiendo por producto de las precipitaciones, de las avalanchas, los derrumbes o digamos de las fuertes crecidas que se han presentado en las últimas horas producto de las lluvias. Desafortunadamente esta temporada invernal ya deja un muerto y 4 heridos. En el municipio de Albania, un muchacho de 16 años terminó la vida por producto de una descarga eléctrica. Estaban trabajando en un cultivo de papa a cielo abierto. El muchacho perdió la vida y 2 de sus acompañantes fueron trasladados al hospital de Chiquinquirá. Según los reportes de la policía, por derrumbes y deslizamientos, en este momento hay paso restringido en la vía Bucaramanga-Cúcuta y en algunos tramos de la vía hacia el mar. Las autoridades locales le recuerdan y le piden a la ciudadanía no seguir arrojando basura ni escombros en los caños ni en las alcantarillas, para evitar que esta situación se siga presentando. Por el momento eso es todo lo que sucede de la ciudad de Bucaramanga. Eduard Herrera para Noticentro 1 CMI. Eduard, muchas gracias. Y Cartagena es la ciudad que lidera el plan de vacunación a nivel nacional con una eficiencia del 88%. De 33.000 vacunas se han aplicado ya 29.000. Tatiana Rodríguez nos tiene el reporte desde la Heroica. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, buenas tardes. Esto es gracias a las estrategias que ha implementado la Secretaría de Salud, como la vacuna casa a casa y también los puntos móviles en las diferentes localidades de la capital de Bolívar. Según la Secretaría de Salud, la ciudad ya superó el 90% en la aplicación de las vacunas, de acuerdo con las 33.556 dosis asignadas a la ciudad. Nosotros seguimos avanzando en el plan de vacunación de acuerdo a la disponibilidad de los biológicos de nuestro territorio, para lo cual necesitamos urgente tener la disponibilidad de estos y avanzar en el plan de vacunación. La Secretaría de Salud explicó que las razones del avance en la vacunación en la capital de Bolívar se deben a varias estrategias implementadas. Como lo fue la vacunación casa a casa, la ubicación de unos equipos móviles para vacunación en los diferentes barrios de la ciudad y también el agendamiento presencial, que fue por donde empezamos, sobre todo a la población mayor de 80 años. Frente a lo anterior, las autoridades en esta materia solicitaron nuevamente biológicos ante el Ministerio de Salud y se espera la llegada de al menos 30.000 dosis adicionales esta semana para continuar con el plan de vacunación. Y en otras noticias, fue capturado una mujer por asesinar a su ex compañero sentimental. Según algunos allegados, esta pareja venía con inconvenientes. Como Benjamín Eduardo Correa Díaz, fue identificado el hombre de 40 años de edad que fue asesinado por su ex compañera sentimental en el sector Villa Carmen, en el barrio Genequén, al parecer tras una fuerte discusión. Supuestamente ella llegó a agredirlo inmediatamente al hombre. Él estaba metido en el cuarto, la hijastra de él estaba durmiendo ahí y ella se llegó agrediéndolo con otros compañeros más que no sé quiénes son, porque en realidad no los conozco. Supuestamente uno es el otro marido que tenía ella, pero en realidad yo no sé. El hombre me cayó llamándome a mí porque él era mi amigo y siempre compartíamos. La pareja, que había convivido por varios años, tenía continuas diferencias, según algunos allegados. Los dos eran dos personas, bueno, normal, ya me entiende, pero tenían sus problemas, sus dificultades como pareja. Pero entonces ya eso fue minando a medida que iba pasando el tiempo las agresiones entre los dos, porque todos dos se daban. Todos dos se agredían físicamente, verbalmente. Las autoridades capturaron a la mujer. Es de resaltar que hoy esta capturada habría puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación diferentes denuncias en contra de Eloy Oxiso. Frente a este nuevo hecho, las autoridades invitaron a denunciar cualquier acto de intolerancia. Hay que destacar que la mujer también resultó herida durante el hecho y se está a la espera de las audiencias correspondientes. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, gracias. Y con esta información hacemos una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, Barranquilla con ley seca y toque de queda para Semana Santa. Ya volvemos. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque la Superintendencia de Salud acaba de revelar irregularidades en la vacunación de Bogotá. Juan Armando Rojas nos tiene el reporte. Juan Armando.
Muy buenas tardes. Y la Superintendencia Nacional de Salud acaba de anunciar las primeras investigaciones por irregularidades o presuntos fallas en el sistema de vacunación. Señor Superintendente Fabio Aristizábal, a nivel nacional, ¿cuántas investigaciones están en curso? Realmente tenemos 59 casos que les tenemos puesta la lupa encima. Tenemos 7 que ya fueron cerrados. Tenemos 30 casos que en este momento estamos haciendo requerimientos. Tenemos 12 casos a los que le estamos haciendo seguimiento, en donde ya hay actuaciones de las entidades territoriales. Tenemos 8 casos en los que ya empezamos actuaciones a pedir información y hoy le dimos traslado a los entes de control de 2 casos puntuales. Muchas gracias, señor Superintendente. El despacho de la Superintendencia Nacional de Salud también ha documentado más de 300 personas en la subred norte de Bogotá que aparentemente no tendrían por qué haberse saltado la fila de la vacunación y fueron vacunadas de manera aparentemente irregular, y además se dice que también puede haber personas particulares que se vacunaron en esa subred. Desde la Supersalud, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Juan Armando, muchas gracias. Y ante la posible llegada de la tercera ola de contagios a Colombia, siguen registrándose fiestas clandestinas. Durante este fin de semana festivo se desactivaron más de 600 rumbas y se aplicaron 17.000 comparendos. Estilo Vengas tiene los detalles de este operativo. Stig, buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues los operativos se llevaron a cabo en diferentes zonas como en Bogotá, Cundinamarca, Cali y Medellín. 694 fiestas clandestinas. Como si el COVID-19 no existiera y sin ninguna medida de protección, fueron sorprendidas miles de personas este fin de semana en fiestas clandestinas. Las autoridades encontraron aglomeraciones en balnearios, fincas, discotecas y hasta en bodegas. Se adelantó intervención en cerca de 694 fiestas ilegales, dentro de las cuales se ubicaron 231 en viviendas y cerca de 463 en entornos públicos o espacios públicos. Además de estas fiestas denominadas pro-COVID, la policía tuvo que intervenir riñas ante el consumo inmesurado de licor. Fueron atendidas cerca de 2.500 riñas y de igual manera se imponen comparendos por consumo de sustancias prohibidas en un promedio de 2.333. Cada minuto 4 personas fueron sancionadas. Fueron capturadas 62 personas por violar la medida sanitaria del Código Penal, artículo 368, la cual da prisión de 4 a 8 años. También referenciar que fueron impuestos cerca de 17.000 comparendos. Sumado a la desobediencia en plena pandemia, los uniformados tuvieron que decomisar armas de fogueo que serían usadas para cometer actos ilícitos. También fueron incautadas 141 armas de fogueo y más de 6.400 armas blancas en todo el territorio nacional. El llamado es de la policía para que la ciudadanía no relaje las medidas de autocuidado a pocos días de que inicie la Semana Santa. El comportamiento de estos indisciplinados estaría haciendo que las cifras por COVID-19 vayan en aumento, pues según cifras del Ministerio de Salud, más de 5.000 personas se contagiaron ayer lunes festivo. Los contagios por COVID-19 en el país siguen aumentando. Según el último reporte del Ministerio de Salud, otras 5.128 personas se contagiaron recientemente de la enfermedad. El total de casos a la fecha es de 2.342.278. Los casos activos son 36.881. Los contagios más recientes se presentaron en Antioquia, Barranquilla y en Bogotá. Los muertos por COVID-19 registrados a la fecha son 62.148, con otros 120 del día de ayer. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 4 días. El 19 de marzo con 5.133 contagios y 135 muertes. El 20 de marzo con 6.761 contagios y 136 muertes. El 21 de marzo con 5.963 contagios y 121 muertes. El 22 de marzo con 5.128 contagios y 120 muertes. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Vengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Desde el próximo jueves y hasta el 5 de abril, Barranquilla decreta toque de queda y ley seca por la llegada de Semana Santa. Daniela, muy buenas tardes. ¿Cómo van a funcionar estas medidas? Luisa, buena tarde para usted y los televidentes. Así es, pues esta medida se tomó con el fin de prevenir los contagios en la ciudad.
Ante el considerable aumento de las cifras de contagiados por COVID y la ocupación de las camas de las unidades de cuidados intensivos en Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo Haynes dio a conocer las medidas de carácter restrictivo que se regirán a partir del jueves 25 de marzo. Decretar toque de queda nocturno, que regirá desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, del 25 al 29 de marzo y del 31 de marzo al 5 de abril. Según el mandatario distrital, en los últimos meses se ha vivido un relajamiento en las medidas de autocuidado, quizá por la falsa percepción de seguridad de los cuidados derivados a la vacunación. Por lo tanto, decretó ley seca en la capital del Atlántico. Durante esos mismos días y en los mismos horarios, queda prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y embriagantes en la jurisdicción del distrito de Barranquilla. A quienes no acaten las medidas se les impondrán multas. Multas hasta por 10.000 salarios mínimos y el cierre del negocio hasta por 3 meses. El aforo máximo permitido para reuniones de carácter social, actividades o eventos será hasta de 8 personas. También el alcalde mencionó que en las procesiones y eventos religiosos masivos con ocasión a la Semana Santa quedan prohibidos. Luisa y televidentes, el mandatario también pidió acatar las normas con responsabilidad. Daniela Castillo, Noticentro 1 CMI. Daniela, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Rosa de Guadalupe y espere a las 9 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.